Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está sentada bajo la sombra de tus pies. Y de las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más junto con ustedes en sus casas para celebrar juntos esta Santa Misa. En la misa de hoy vamos a rezar por la salud de Alejandra Ríos y su familia y dando gracias al Señor también, a Dios, dando gracias al Señor por los 26 años de matrimonio de Eduardo y Adriana Mesa. Entonces, Eduardo y Adriana Mesa, deseamos a ustedes no solamente un feliz día de aniversario, pero que siguen por muchos años, muchísimos años más enseñando a nuestra comunidad lo bonito que es vivir en pareja, lo bonito que es vivir en el amor. Entonces, hermanos y hermanas, iniciamos esta Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente ese sagrado misterio, reconozcamos ante Dios que somos pecadores pidiéndole perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas,
los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he llamado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha hecho. Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo que ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. El que podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios, el que protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: ya les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía.
Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Le digo eso ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del texto de hoy nos habla de Pablo, ¿no? Pablo y sus compañeros cuando estaban en el mar, en Pafos, ¿no? Llegaron en esta zona de Perge, Panfilia, y después de que Marcos los dejó y volvió a Jerusalén, entonces ellos seguían la misión, pasando por Antioquia, Pisidia, y visitaban también las sinagogas y compartían, como hacía antes, las lecturas de los profetas, como hacían los judíos. Entonces Pablo, en este caso, nos habla de este texto, nos habla de este lindo texto, ¿no? Sobre lo que iba a suceder. Y es importante que cuando Pablo, ¿no?, tomando la palabra, les habla del temor de Dios. Israelitas, y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Entonces ahí, recordándoles la grandeza de Dios y la suerte que tuvieron como pueblo escogido. Y le dio hizo todo con una revisión de los profetas, de las obras que Dios había realizado por medio de los profetas, pasando por también los reyes, y ahí nos habla también del linaje de David, como Dios había prometido que su hijo va a nacer del linaje de David. Entonces, este texto hace toda esta, podemos decir, recopilación para enseñarnos desde dónde vino el Mesías. Y a partir de esos textos, de esta recopilación de Pablo, también va a empezar también a hacer entender a los judíos con los textos que ellos leían diariamente en el templo, más que todos los sábados también que se reunían, de que la obra de Dios y estos acontecimientos que hablaban los profetas llega a ellos en este momento. Ha realizado. Es ese Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, que fue enviado, pero por otra parte, no fue bien recibido por el pueblo y hasta lo mataron en la cruz, como los profetas también habían anunciado. Entonces, haciéndoles, podemos decir, toda una catequesis para que ellos entiendan de que tienen que adaptarse a esa nueva realidad. Jesús es el Salvador, es el que Dios mandó para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Qué interesante el texto del Evangelio de San Juan también. Inicia
hablarnos de algo que antiguamente que se les llevaba a los esclavos, que lavaba los pies a sus dueños, pero ahí nos dicen después de que Jesús había terminado de lavar los pies de sus discípulos, después de lavar los pies a sus discípulos. Así inicia el texto. Y ahí empezó ahí a enseñarlos. No hay más importante. Y yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo. Claro que no. El sirviente no es más importante. Pero si el enviado es mayor que quien lo envía, si entiende esto y lo pone en práctica, serán dichosos. ¿Qué significa eso, esta palabra? Si él, seguramente, quiere decir, yo lavo los pies de ustedes, más allá de que ustedes no son más importantes que yo, pero yo lavé los pies de ustedes. Entonces, ustedes también deben ser lo mismo. Jesús nos enseñó un camino de humildad. ¿De qué manera también debemos llegar al otro? Pero muchas veces en esta misma iglesia encontramos cosas totalmente diferentes. El hecho de que uno piensa que es más que otro. A veces nos pasa en el mismo grupo, en el entorno familiar, a veces pasa también. Piensa que yo tengo más importancia, o tengo más estudio, porque tengo más estudio tengo más valor, o porque gano más dinero. Entonces, y eso Jesús nos dice, hay que utilizar la humildad, la simplicidad y el amor entre nosotros. Y ahí uno ve que como Él lavó los pies de ellos y les enseñó ese camino. Y les habla también de los dichosos que son, el hecho de que fueron elegidos. Más allá también habla también del que lo iba a traicionar. Entonces, en nuestra vida también encontramos todo, en nuestra iglesia también hay de todo. Tanto que hay gente buena, a veces también hay gente que no son tan buena. Pero tenemos que trabajar, rezar, para ayudar a los que no son tan buenas a ser también buenas. Porque todos estamos llamados a ser buenas personas. Si logramos seguir los pasos de Jesús, seguramente llegaremos a ser buenos. Entonces, por eso, pero para que eso suceda, tenemos que hacer este paso, que es la última, el último parágrafo de la lectura del Evangelio de hoy. Dice, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Entonces, quien recibe también a la palabra, recibe a Jesús en su vida. Hoy la pregunta, ¿será que tú has recibido a Jesús verdaderamente en tu vida? ¿O solamente estás fingiendo que tiene a Jesús, pero al fondo no? Entonces, es el momento. No deja pasar más tiempo. Diga a Jesús, yo quiero que estés en mí. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero recibir tu palabra. Y quiero también que esta palabra llegue a dar frutos en abundancia en mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
el vino, tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradables ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y Gloria gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Frank, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Queremos también recordar a Padre Honorio, a todas las personas que murieron por el coronavirus, y a las personas también que tenemos las intenciones que tenemos en Facebook. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, no hay toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ese es el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nos preparamos para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Has venido a la vida, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, y has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo eres y mi trabajo. Señor, y has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca,
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. amén. A Eduardo y Adriana, felicitaciones. Que Dios me los bendiga. Mientras me corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a